que hemos tenido, incluso con infectólogos que conforman este Consejo de Asesores con el presidente, aquí en Hoy Nos Toca la Noche, a todos los hemos consultado si tienen en cuenta en la toma de decisiones un poco el humor social, otro poco de la situación económica, ¿no? Como para poder ir tomando determinaciones sobre el confinamiento, que en algunos lugares en un principio se pensó de una forma, pero se tuvo que reconfigurar a la realidad argentina. Vamos a hablar de todo esto y más con Raúl Timerman, que es analista político. Raúl, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Bien, qué gusto en saludarte en esta nueva modalidad. Sí, así es un poco difícil, digamos, hay que acostumbrarse, la estética del programa pierde un poco, pero bueno, Es vamos a lo que nos tratar toca, es de lo que yo le digo a todo suplirlo. el mundo. Esto es lo que nos toca. Hay que hacerlo mejor Así con lo que es. tenemos. Vamos a tratar de suplirlo con el contenido. ¿Qué es lo que sucede entonces en esto que nos toca, que es atravesar una pandemia en el país, con el humor social? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estuviste midiendo, analizando? Mira, hay muchísimas encuestas en este momento que abordan distintos aspectos. Hay una muy interesante de la cátedra UNESCO de la Universidad de Itela que vienen haciendo en forma trimestral y que es interesante porque miden el grado de pobreza a nivel nacional y en los conurbanos. Grado de pobreza y grado de vulnerabilidad. Qué interesante. Cuando termina el cuarto trimestre del año pasado, Sí. hay a nivel nacional 38% de pobres. Y en los conurbanos, que son los conurbanos de las grandes capitales, 44% de pobres. O sea que es muy posible que hoy estemos en el orden del 50 en los conurbanos con seguridad. Y lo otro que es importante es el índice de vulnerabilidad, que es muy alto en el conurbano, del orden del 70%. Claro. Fíjate vos que están empezando a haber casos en forma de contagios locales en los conurbanos, en los sectores más humildes, Sí. cosas que no ocurrían al principio. Al principio, los lugares de mayor exposición de casos que llamaban la atención era todo el corredor norte del Gran Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, Tigre, gente que había viajado al extranjero, había vuelto, sectores de alto poder adquisitivo. También estaba el caso del Chaco, que fue muy particular Resistencia, porque volvió una médica con su hija, y bueno, estuvieron internados, infectaron al personal médico, y ahí una cadena impresionante de Ahora, infecciones. Hoy en la provincia del Chaco, más del 50% del personal sanitario está infectado. O Raúl, sea, la situación es dramática. Sí. Raúl, ¿cómo le va? En base a lo que está marcando de cómo se fue moviendo el foco, podría decirse que en buena medida esta caída del humor social podría llamarse de algún modo, o, se traduce también en búsqueda del dinero, del mango, y que esa gente haya roto la cuarentena para salir a buscar la subsistencia. Porque si no, no se explica cómo se han transferido o difundido el virus en determinadas zonas. Bueno, vos sabés que hay un trabajo que hizo el sociólogo Pablo Romá, que es amigo mío y con el cual estuvimos intercambiando los datos, que hizo lo acaba de hacer, o sea, el domingo salió ayer. Ayer. Él encuestó a gente que antes de que empiece la pandemia estaba trabajando. Es decir, gente que tenía trabajo antes de que empiece la pandemia. Y les preguntó, los clasificó entre los que siguen trabajando, los que trabajan con teletrabajo y los que no están trabajando. Sigue trabajando el 31%, el 23% teletrabajo y el 46% No no trabaja. está trabajando. O sea, la mitad de la gente que estaba trabajando antes de que comience la epidemia, hoy no está trabajando. ¿Y cómo repercute Y eso en el después humor? viene la segunda pregunta, que es interesante para ver cómo afecta. Vamos a lo que vos preguntabas. Sí, sí, sí. ¿Tienen ingreso?
los que no tienen ingreso, los que tienen el 100% del ingreso que tenían antes y los que tienen una parte del ingreso. Bueno, el 36% tiene cero ingreso. O sea, un tercio no tiene ingreso. El 21% tiene una parte del ingreso y solo el 43% tiene el 100% del ingreso. ¿Qué es lo que sucede? A fin de este mes, al fin del mes de mayo que estamos cursando ahora, ¿qué va a pasar? Hay dos tipos de empleados, los que están empleados en la industria privada y los que están empleados en el Estado. Sí. Los que están empleados en el Estado tienen la seguridad que van a cobrar el 100% de su sueldo. Y los que están empleados en la industria privada no. No solamente no, sino que ya venían cobrando muchos en cómodas cuotas, muchos de ellos. Así es. ¿No? Y después podríamos presumir también un tercer paso, que más adelante van a empezar las consecuencias de la cantidad de pymes, para ponerle, que son las que más generación de empleo tienen, que empiecen a presentarse en convocatoria, que no le den los números como para seguir por más de que produzcan, los cheques rechazados. O sea, la situación se vuelve cada vez más grave. Totalmente. Vos sabés que hay dos cosas que dijo el presidente. Una dijo, visitando una fábrica de autopartes que estaba fabricando barbijos en este momento, dijo, le pido a los trabajadores que no bajen los brazos. Bueno, yo le diría que se equivoca el presidente. Los trabajadores no bajan los brazos. Los trabajadores siempre están dispuestos a trabajar. Las empresas cierran. Son los dueños, los empresarios, los que no tienen la posibilidad de seguir trabajando. Y si no tienen la posibilidad de seguir trabajando, no pueden pagar indefinidamente los sueldos. Entonces, ahí hay una cosa. Y la otra cosa que dijo es, tengan la seguridad los empresarios pyme, que ninguna empresa pyme va a quebrar. Es imposible asegurar eso. Yo te digo una cosa, en este momento todas las pymes textiles están en situación de quiebra porque no venden absolutamente nada y tienen todo el personal. Claro. Entonces, ¿cuánto pueden seguir pagando los sueldos? No venden, no cobran lo que vendieron, ¿no? Previo al 20 de marzo. Eso peor todavía. ¿Cómo trabaja la empresa textil? Recibe cheques diferidos que van a ser cubiertos por los negocios con la venta, pero los negocios no venden, entonces los cheques son rechazados. Es tal cual, soy hija de textileros. Escúchame, Raúl, una cosa más que te quiero preguntar para seguir después ampliando al tema panorama político y económico. Vos mencionaste varias veces a Alberto y las distintas posturas que fue teniendo. ¿Cómo ves su imagen en la sociedad, su gestión en estos días de confinamiento argentino? Bueno, primero que por segunda semana consecutiva, la gente de Poliarquía, Alejandro Katterberg y Eduardo Fidanza, están haciendo medición diaria. Hacen una medición diaria y los viernes publican. O sea, estos son los datos del viernes que pasó. Bien, por segunda semana consecutiva desciende la aprobación del presidente para el manejo de la crisis. Igual está alta, llegó a estar en 84, ahora está en 77, pero desciende, no se mantiene. Y la aprobación del gobierno baja al 66, llegó a estar en el 82, baja en el 66. Bajó bastante. Igual la mayoría pretende seguir la cuarentena. ¿Qué es lo que está sucediendo en la percepción de la gente? Vos fíjate, cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández, se hablaba del doble comando. Yo incluso estuve en tu programa y hablamos mucho de la percepción del doble comando. En la medida en que Cristina, la vicepresidenta, se fue a Cuba a atender a su hija y apareció la pandemia y Alberto se puso al frente y le reconocieron tener las características de liderazgo que el rol requería para ponerse al frente del país en ese momento,
asciende la figura de Alberto y se opaca la figura de Cristina. Desde aquel momento hasta ahora, la figura de Alberto al principio fue ascendiendo y consolidándose, la de Cristina opacándose y desapareciendo. Tal es así que habló muy poco Cristina, emitió algún tuit nada más, pero tomó decisiones. Hoy la situación es la inversa. Está creciendo la figura de Cristina en la percepción de gobierno para la gente y se está opacando o disminuyendo. ¿Pero es una percepción positiva o negativa? ¿Cómo? Es una no, percepción... es la percepción de quién manda. Cristina sigue teniendo una imagen negativa muy alta. Digamos, Cristina es la verdadera representante de la grieta. La grieta es a favor o en contra de Cristina, digamos, y ahí está el eje. Alberto tiene mucha más aceptación que Cristina y tiene mucha menos imagen negativa. Acá me llevas... Sí, es la percepción de quién toma las decisiones. Claro. Y la última decisión, que fue la salida de Vanoli, la entrada de la chica Raberta y la entrada del Cuervo Larroca en la provincia de Buenos Aires, la gente se la atribuye a Cristina. A eso iba. Ahora, yo te pregunto como analista, que es algo que hemos discutido con la producción la semana pasada, porque yo precisamente estaba atenta a eso y quería escribir sobre el tema. ¿Esa no era una oportunidad, la salida de Vanoli, para terminar o empezar a fundar el albertismo? No, el problema, bueno, vos ponés el dedo en la llaga. El problema es que hubo un intento de consolidar el albertismo. Yo no sé si vos recordás, hubo una conferencia simultánea que organizaron, creo que fue el Chino Navarro, con intendentes de todo el país, y esa idea era empezar a consolidar el albertismo. ¿Pero qué tiene Alberto? Alberto, desde el punto de vista de militancia, tiene un grupo de amigos porteños y después algunos sectores que lo apoyan. Los gobernadores, en la medida que necesitan los recursos y los ATN, pero ven en la figura de Cristina el liderazgo y en la figura de Alberto una falta de conducción desde el punto de vista de los gobernadores. Estoy hablando de gobernadores peronistas con mucha experiencia de liderazgo en su zona. Entonces sí, todo depende de Alberto, digamos. Indudablemente que se va a resolver esta tensión de alguna manera en algún momento. ¿En qué punto se va a resolver? No depende de Cristina, depende exclusivamente de Alberto. Bueno, Ahora, por lo Raúl, pronto dejó pasar una oportunidad. Bueno, pero no, hay que ver hay que estar en ese lugar y ver cómo visualiza cada uno qué es una oportunidad y qué no. Es verdad. Está bien, lo que vos me decís, si tiene una gran oportunidad. Sí, tiene una gran oportunidad. Hay que ver el costo de esa oportunidad. Ahora, Raúl, no sé, algo lo analizarán. en base a lo que acabas de mencionar respecto de que la gente le atribuye a Cristina toda la movida de Vanoli y Raberta, podría interpretarse como que Cristina le mete palos en la rueda de Alberto o como que Alberto no tiene control de la situación. ¿Crees que la comunicación oficial del gobierno contribuye a esa confusión? O sea, ¿están comunicando bien? No, no está. La comunicación de gobierno no es buena. La comunicación de Alberto hasta la última que dio era buena. La última fue muy mala. Primero fue mala desde el punto de vista de presentación en escena. Vos no podés anunciar que el presidente va a hablar al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, porque levanta mucha ansiedad en una sociedad que ya está ansiosa y angustiada. Entonces vos decís, el presidente habla a las 7 y habla a las 7, punto 1. Segundo punto, el hecho de que sea grabado le quita total espontaneidad, le quita. Y tercer punto, no había posibilidades de hacer preguntas. El periodismo en una situación como esta tiene un rol importantísimo. Si querés, acreditá 20 periodistas. Si querés, limitá a 10 preguntas. Pero dejá que el periodismo pregunte en ese momento. Y el otro aspecto fue esa sorpresa que le dio, que no sé, es una mezcla de picardía e inocencia, creo yo, a los gobernadores,
en donde les anuncia el tema de la salida de paseo de 1 hora, etcétera, que no estaba previamente convenido. Y vos fíjate que los 4 principales distritos salen a los 2 días a decir que no adoptan esa medida. Bueno, hasta ese momento era muy buena la comunicación, en ese momento deja de ser buena. Hay mucha expectativa por lo que se va a anunciar este fin de semana. Efectivamente, ustedes venían hablando, se está hablando de que va a empezar alguna etapa de un plan de liberalización o de búsqueda de algún mecanismo compensatorio, porque la situación económica es un desastre. Como dijo el ministro de Sanidad, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golán, de la provincia de dijo, Buenos Aires, sí, perdón. hasta que haya inmunidad social van a pasar 600 años. Bueno, y el propio Ginés salió a decir que ya era hora de empezar a buscar algún tipo de actividad, ¿no? Exactamente. Ahora, vos fijate que todo esto se mueve en un difícil equilibrio donde algunas cosas hay que darles algún tipo de interpretación. Esto es una coalición de 3 patas. Cristina, que decide invitar a Alberto, Alberto, que consigue consenso de gobernadores y finalmente hace ingresar a Sergio Massa. Vos fijate que la gente le atribuye al cristinismo, primero hay una mezcla entre lo que es la cámpora y el cristinismo, digamos, hay una cierta confusión ahí adentro, le atribuye todo el tema de los presos. Claro. Bien, Alberto, al principio el gobierno nacional, ejecutivo como ejecutivo, tuvo un mensaje no claro y se generó un doble discurso. O y un no mensaje en un principio. Es que la ciudadanía siempre toma la peor parte del doble discurso. Entonces pagó el gobierno, pagó Alberto Fernández por eso. Pero de pronto Sergio Massa se desmarca de esa situación y dice, ojo, yo quiero que los jueces... Y lo otro importante, y son los 2 Sergios, Sergio Berni también se desmarca. Sí. Desde el primer momento, en una posición totalmente diferente a la que estaba pululando y con una claridad absoluta. Sí. Y Sergio Berni está ahí por Cristina. Si no fuera por Cristina, Sergio no acepta ese puesto. Yo recuerdo haberlo hablado en su momento, Sí. no quería ir a la provincia, ¿no? Problemas familiares. Cristina le pidió que por favor vaya. Y él fue por eso. O sea que está por Cristina y toma